Muy buenas y bienvenidos de nuevo a Chumi Sports. Estamos en un nuevo vídeo y aprovechando que ya llega el verano, que ya se ha abierto el mercado de fichajes, ya estamos aquí con el salseo. Vamos a hablar sobre el desprecio a los jugadores del fútbol español. Ese desprecio que se ha tenido durante muchos años, que se ha preferido siempre buscar fuera, pagar cantidades exageradas a jugadores de fuera antes de pagar la mitad por un jugador de aquí, solo porque un jugador del Eibar no te vale para jugar en el Barça, pero sí un jugador de Brasil, por ejemplo, de 17 años, sí que puedes pagar una cantidad económica muy elevada porque sabes que, porque dices que este jugador sí que te va a dar rendimiento. Puedes tener la suerte que tiene un buen rendimiento, como es el caso de Neymar, dio muy buen rendimiento, no nos vamos a quejar, pero en ese momento el Barça tenía a Pedrito. Pedrito lo llevaba haciendo muy bien en el Barça. No sé, sinceramente, la necesidad de cambiar a Pedrito. Un jugador que marcó en todas las competiciones de un mismo año donde el Barça consiguió los títulos. En ese sextete fue el único jugador que marcó en todas las competiciones, incluidas las Supercopas. En todas las finales, porque si no recuerdo mal, en la final de la Champions también marcó la final del Mundialito de Clubs, claro, la Liga también marcó, etcétera, y la Copa del Rey. No sé la necesidad que había por ese fichaje. El Madrid con el tema de Vinicius, sí que es verdad que Vinicius tiene una buena proyección, que se le espera más, la verdad, que se le espera un poquito más, pero yo tengo esperanza de que este jugador pueda evolucionar más. Yo creo que esa posición, Brahim Díaz, que lo han enviado cedido al Milan, lo podía cubrir perfectamente, pero perfectamente. O en vez de buscarte un jugador en Brasil, tírate por Oyarzábal. Por ejemplo, ¿vale? Estamos poniendo jugadores por ejemplo, ¿vale? Pues me estáis diciendo que Oyarzábal no tiene la misma tiene más calidad que Vinicius. La única diferencia es que Vinicius tiene más venta de marketing, tiene más venta de cara a los periódicos, pero Oyarzábal para mí a día de hoy es mucho mejor. Aunque haya tenido una temporada un poco regular, pero es un jugador muy bueno y podría haber sido un jugador muy válido para el Madrid, por ejemplo, o para el Barça en vez en vez de Dembélé o Oyarzábal. O por qué no se miran en segunda división. ¿Qué pasa? Que porque si no vienen de segunda división ya no son buenos jugadores. Hay jugadores muy buenos también en esta categoría. El Granada le ha dado la oportunidad a Luis Milla, que yo creo que ha cumplido más de lo esperado. Se le espera muy buenas cosas a este jugador y ha cumplido por encima de lo esperado. Joel Jordán, el jugador que está en el Sevilla, empezó en el Levante, creo que fue, del Levante al Eibar, o no sé exactamente, creo que fue del Levante al Eibar. Me está diciendo que ese jugador, en vez de fichar el Barça, vamos a hablar del Barça también, en vez de fichar a Paulinho, en vez de fichar a Arturo Vidal, no puedes haber fichado a este jugador. Sinceramente, te hubiese costado la mitad, te hubiese rendido muy bien, porque es un jugador que rinde muy bien, y te hubiese dado la misma o más calidad que tú buscabas. Y encima son jugadores que te lo van a dar todo en el campo sí o sí, porque no son jugadores con renombre. Son jugadores que van de oculto porque sin hacer ruido te hacen partidos muy buenos. El Eibar tiene jugadores muy buenos como tipo Edu Espósito, que ahora sí que es verdad que el Eibar ha bajado, pero Edu Espósito es un jugador muy bueno, es un mediocentro muy bueno. No sé por qué no poder tener esa oportunidad en el primer equipo, en un equipo un poquito más grande que el Eibar, con todos mis respetos, al Eibar. O Manu García, si no creo que si no me equivoco se llama así, Manu García, el mediapunta del Villarreal del Sporting de Gijón, mediapunta o delantero. Ese chico tendría que estar ya en primera y no se le ha dado la oportunidad porque como viene de segunda no vale para un equipo de primera. Pero si te vas por ejemplo, ahora pongamos Argentina, un jugador de 17 años que ha hecho una muy buena temporada, del penúltimo de Argentina, ese chique te vale. O de Brasil o de Colombia, me da igual el país. Ese sí que te vale. Pero un jugador de aquí de tu casa no te vale.
Y por lo que digo que es el desprecio a los futbolistas de nuestro país, como es el tema de Juan Mata, como es el tema de David Silva, como es el tema de César Azpilicueta, un central buenísimo, un lateral derecho buenísimo, y no tiene cavidad aquí en el fútbol español. No tiene, por ejemplo, el Barça fichando a Serginho Dest, o reconvirtiendo a Sergi Roberto al lateral derecho. Tienes a César Azpilicueta. ¿Qué pasa? Que como no tiene venta de marketing, no tiene venta de prensa, ya no es un jugador que no te vale. Pero esto ya no es solo la prensa, ya no es solo a nivel de clubs, de directores deportivos, sino esto con los aficionados. Muchos de los aficionados también lo hacen. Que si no tiene marketing, ya es un jugador que no te vale. Manu Trigueros, el mediocentro del Villarreal, menudo mediocentro que no se ha preguntado nunca por él. Nunca se le ha dado la oportunidad de intentar jugar en un equipo superior. Otra vez con todo el respeto al Villarreal, pero un equipo como el Barça, un equipo como el Madrid, es un mediocentro que hubiese ido muy, muy bien. Esta misma temporada, o la temporada anterior, por ejemplo, que el Barça fichó a Artur por no sé la cantidad por lo que fichó. Pues esa cantidad tienes a Manu Trigueros, un jugador muy bueno. En vez de fichar a Pjanic, fichas también a Manu Trigueros, por ejemplo. O a Joel Jordán, te tiras al Sevilla y te tiras a por él. O a por Edu Espósito, un jugador muy bueno. Que son jugadores muy, muy, muy buenos. Que sí que es verdad que han habido jugadores que se les ha dado la oportunidad y no han dado el rendimiento que se les esperaba. Y yo creo que Yerra Méndez, si no hubiese sido por la lesión y si hubiese podido adaptar bien al Madrid, hubiese sido uno de los mejores mediocentros en ese momento. No creo que llegase al nivel de Xavi Alonso, porque es un nivel muy alto, pero tampoco hubiese ido muy lejos ese nivel. Odriozola le está costando mucho adaptarse al Madrid, pero es un lateral derecho que si se adapta puede dar muy buen rendimiento. Marcos Asensio también puede dar un rendimiento muy bueno en el Madrid. Sí que es verdad que necesita un poquito más, centrarse un poquito más, pero es un jugador muy bueno. Después está el caso Isco, que es el peor caso, sinceramente, hablando de este tema, porque es un jugador muy poco deportivo. Es un jugador con mucha calidad, una calidad tremenda, que puede, si quisiera, podría ser uno de los mejores mediocentros, pero no quiere. Y a nivel deportista es muy deja mucho que desear, sinceramente. Es un jugador que deja mucho que desear. David Villa, hasta que no explotó en el Valencia, nadie le dio la oportunidad, nadie se fijó en él. En el Zaragoza jugaba muy bien y nadie quiso preguntar por él. Y no se le ha dado la oportunidad. Marc Roca, del Español, que no se le ha dado la oportunidad en ningún equipo de primera y se tuvo que ir al Bayern de Múnich. Aunque no haya tenido ahí las oportunidades, no haya tenido una buena temporada, ¿por qué no la hubiese podido tener aquí? ¿Por qué no? Y se está escuchando mucho los fichajes de Mbappé, de Haaland. Son jugadores muy buenos, claro que sí, son jugadores buenísimos. O la llegada del Kun Agüero al Barça, o un delantero centro, vale, una cierta edad, pero bueno, tiene mucho nombre. Pero Gerard Moreno está haciendo una temporada increíble. Gerard Moreno, dos temporadas. La temporada pasada también la hizo bastante buena. Dos temporadas muy, muy buenas. Sabiendo que Gerard Moreno te va a costar la mitad, ¿por qué no te tiras a por él? ¿Por qué? Porque no tiene la misma venta en cuanto a prensa ni el mismo marketing que los otros dos. Que los otros dos a nivel de calidad pueden estar muy por encima. Que puede ser, no puede ser, no, lo es. Lo es. Pero por el dinero que te van a pedir por esos jugadores, te tiras a por otro que te pueda salir por la mitad, le puedes dar la oportunidad y te pueda sorprender el doble. Es que viene del Villarreal, es que Gerard Moreno no tiene calidad, no es bueno, es que solo marca de penalti. Gerard Moreno es un puto crack. Es la puta hostia, sinceramente. Es un delantero muy, muy bueno. Igual que con Alcácer cuando llegó al Barça, no es que no triunfara, es que no se le dio la oportunidad para triunfar. No tuvo los suficientes minutos, no tuvo la suficiente confianza ni de la directiva ni del aficionado, porque no se le dio la suficiente confianza para poder rendir para tener un buen rendimiento. Raúl es el mejor ejemplo de todo esto. A Raúl lo llenaron de estrellas, de jugadores carísimos, de jugadores
a nivel mundial mucho más conocidos y mucho más reconocidos. Pero Raúl luchó y consiguió hacerse hueco en ese equipo de Galácticos. Y ahí está una prueba muy, muy, muy grande de que no por nombre vales más, sino lo que hay que fijarse es en la calidad de estos jugadores. Y así pasa con muchos, muchos, muchos jugadores. Ander Herrera, por ejemplo, que se fue a Manchester United y ahora en el PSG. También hubiese podido rendir, por ejemplo, en el Atlético de Madrid. Hubiese sido un jugador también muy bueno. Un jugador que hubiese competido muy, muy bien. Y tampoco se le ha dado esa oportunidad. Borja Valero, que jugó muy bien el Villarreal y se tuvo que ir a Italia para tener su oportunidad. Javi Martínez, que se tuvo que ir al Bayern de Múnich para tener una muy buena carrera, que tiene una carrera muy buena durante mucho tiempo en el club alemán y al final ahora la ha dejado, pero cuando el Barça estuvo luchando por su fichaje, yo creo que hubiese sido el mejor fichaje desde hace mucho tiempo. Thiago Alcántara se tuvo que ir al Bayern de Múnich también para tener su oportunidad y hubiese sido, yo creo que, el mejor recambio para el mediocentro del Barça, a pesar de sus lesiones, pero hubiese sido el jugador perfecto para la entidad. Fernando Torres, uno de los jugadores más criticados en nuestro fútbol, un jugador que siempre se le ha criticado, siempre se han reído de él, que es muy fallón. Fue salir del Atlético de Madrid, ya salió con nombre y en el Liverpool hizo el mejor, tuvo la mejor época de su carrera. Sí que es verdad que pues en el Milan o en el Chelsea no tuvo el mejor rendimiento, pero era un jugador para tenerlo en un Barça, por ejemplo. Para mí en el Barça me hubiese gustado tenerlo. Pero cuando el Barça se deshizo de David Villa para fichar a Ibrahimovic, para tenerlo solo una temporada. No entendí yo, sinceramente a nivel personal yo no entendí ese fichaje. Sí que es verdad que a nivel personal Ibrahimovic me gusta muchísimo, porque me gusta muchísimo. Pero cambias a Ibrahimovic por David Villa. ¿Por qué? Porque tiene más nombre a nivel mediático. No se entienden esos cambios, esos fichajes, esas vueltas de tuerca. O por ejemplo, Dani Ceballos cedido en el Arsenal, a lo mejor con más oportunidad en el Madrid hubiese sido un mejor jugador, hubiese podido cumplir un poquito más. La temporada pasada en el Arsenal hizo una muy buena temporada, sí que es verdad que a final de temporada bajó un poquito y esta temporada tampoco ha sido muy buena para él, pero era un portero, era un mediocentro muy bueno. David De Gea, el portero más criticado en estos años, el portero que más se le ha tirado por los suelos, uno de los mejores porteros en la Premier League. Le pese a quien le pese, es uno de los mejores porteros. ¿Cuál es el gran problema que ha tenido este jugador, este portero? Que ha sido el portero que ha venido detrás de Iker Casillas. Ha tenido que cubrir un puesto en el cual pesa mucho en la selección española. El portero que hubiese salido a sustituir a Casillas iba a tener este problema a la mínima cantada. Y es un portero que le ha pesado mucho ser el quien sustituya a Casillas en la selección. Y se le ha criticado por todos lados, de todos los colores, de muchas formas. Y a la mínima que haga se lo van a comer, a la mínima que hace lo critican. Y a, y a nivel personal es uno de los mejores porteros del fútbol español. Y para mí, el mejor portero ahora mismo español que hay. El mejor que hay. Bueno, actualmente no, porque actualmente sí que es verdad que está en peor forma, pero ha sido de los mejores porteros españoles que han habido en estos últimos años. Le pese a quien le pese, porque en Inglaterra ha sido un portero brutalísimo, ha sido un portero de ejemplo, que aquí en España no ha sido valorado suficientemente. Y ahora vamos a pasar también a los porteros que tenemos aquí en España que no están siendo valorados. Aitor Fernández, portero del Levante, un portero brutalísimo, lleva unas temporadas a nivel brutalísimo y no se le da una oportunidad. Es mejor irte a un fichaje de fuera, pagar una cierta cantidad, una millonada, y fichar a este portero.
Dani Martín, portero del Betis, con un muy buen futuro, en el cual se va a quedar ahí en un buen futuro porque no se le va a dar la oportunidad, porque no por eso, por no tener nombre. Andrés, el portero del Huesca, que ha sido uno de los mejores porteros. Pacheco en el Alavés, uno de los mejores porteros también. Eh, ¿Quién más? Es que hay muchos buenos porteros aquí en el fútbol español. He nombrado Jordi Masip del Valladolid. Sí que es verdad que tiene algunas ciertas cantadas, sinceramente, algunas que otras cantadas, pero también es un portero muy bueno. Pero claro, juega en el Valladolid. No se le puede dar la oportunidad a un equipo mejor porque no es válido para esto. Pero es lo que tenemos, es el desprecio que tenemos a los jugadores españoles. También en su día, ya, para que veáis que no es de ahora, sino que desde hace muchos años ha estado pasando esto. Farinos, o sea, no sé si os acordaréis de Farinos, uno medio centro del Valencia que tuvo que ir al Inter porque aquí no se le daba la oportunidad de un equipo grande. Gaizka Mendieta, que tuvo que irse primero fuera para después volver a llegar a España al Barça, que estuvo solo media temporada. Y que media temporada, sinceramente, una media temporada muy 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 buena. Morientes, que no se le dio la oportunidad que se debía en el Madrid. También es verdad que era una época muy mala para quedarse en el Madrid, pero hubiese sido, yo creo que a lo mejor como delantero suplente, delantero de rotación, hubiese sido muy 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 bueno. Hubiese sido, yo creo que el delantero perfecto para ese rendimiento, para ese puesto. Y ahora mismo, por ejemplo, en el Valencia, el caso de Gallá o el caso de Carles Soler, que son jugadores buenos, jugadores muy buenos con que se deberían de dar la oportunidad. Campaña en el Levante, que también debería ser la oportunidad. Jeremy, extremo derecho de Villarreal, muy a tener en cuenta también. Pau Torres, también a tener en cuenta. Just, el jugador del Castilla, que ha jugado poquito esta temporada, pero poco ha jugado, llama mucho la atención. También había un lateral izquierdo, creo, no recuerdo su nombre, del Castilla también, que ha jugado al final de temporada, que también lo ha hecho muy bien, la verdad. O en el caso del Barça, Alex Collado, que se espera que pueda jugar esta siguiente temporada en el primer equipo y pueda darse la oportunidad. Ricky Puig, que si mucho se habla de él, pero yo creo que le falta un poquito más a este jugador. O le falta un pelín más, no calidad, porque calidad no le falta, pero le falta un poquito de cuerpo, coger un poquito de cuerpo, un poquito de volumen para poder aguantar las torres que hay en esos medios campos de otros equipos y aguantar ese físico que yo creo que al fin y al cabo es lo que le hace falta a este jugador. Oscar Mingueza, también un jugador muy bueno, que se critica mucho porque no tiene nombre. Ha subido, hasta recién subido, ha tenido un par de fallos, como cualquier jugador de esa edad ha tenido cualquier fallo, y ahí dicen que no vale por eso. Pero si hubiese sido un jugador, por ejemplo, el defensa de la Juventus, hubiese tenido un fallo. Es que la primera temporada y es normal que falle, es joven y normal que falle, pero como viene de la cantera, que no tiene nombre, que ha venido de tapado, porque ya en el Barça B tampoco era titular, ya cualquier cosa se le critica y no se le valora cuando hace un buen partido. Y bueno, esta es mi pequeña opinión sobre los fichajes de los equipos de los jugadores españoles, el desprecio a nuestros jugadores, que yo creo que se seguirá haciendo al final, que hoy más ahora que el marketing es lo que más vende. Pero tengo la pequeña esperanza de que con la falta de economía de nuestros equipos, la necesidad de tener que ahorrar lo máximo posible, se le dé la oportunidad a esos jugadores como Gerard Moreno, como es Pau Torres, como a sacar de la cantera jugadores muy buenos, porque hay jugadores muy buenos de las canteras que se tienen que aprovechar. Y bueno, lo dicho esto, vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, dale like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.